Presidente, pasaríamos a la siguiente pregunta, que es relativa a la confianza de los aragoneses en el Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra en este momento. Muchas gracias, señor presidente. ¿Considera el señor presidente de Aragón que tras 4 meses y medio de andadura del actual Ejecutivo autonómico y de los pactos que hicieron posible su investidura, su Gobierno ofrece confianza a los aragoneses? Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, a quienes esperaban hacer negocios con los servicios públicos no les inspiramos confianza. A quienes esperaban obtener bonificaciones y reducciones fiscales sustanciales no les inspiramos confianza. Pero a la inmensa mayoría, a los que hemos generado esperanza desde el mismo día de las elecciones, estoy absolutamente convencido de que no solo les seguimos inspirando confianza, sino que seguramente esa confianza se ha incrementado. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Es decir, yo también estoy representando aquí, aparte de a un grupo parlamentario, a amplios sectores de la población aragonesa, de la sociedad civil. Y esos sectores de la población aragonesa piensan que su Gobierno es símbolo de debilidad. Usted lo reconoce. Tiene 20 de 67 escaños asegurados para llevar adelante el proyecto político. Que ese Gobierno equivale también a incertidumbre, porque en algunas cuestiones determinantes que van a afectar a proyectos estratégicos de Aragón no sabemos cuál va a ser el devenir, si va a haber el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. Y su Gobierno, y lo repito, ya se lo dije en el discurso de investidura, genera pues desconfianza y preocupación. Hay contradicciones que están aflorando estos días en la andadura parlamentaria en proyectos como las obras hidráulicas, contradicciones que se pusieron de manifiesto ayer en el impulso a un proyecto estratégico que es la plataforma logística, que es un proyecto de visibilidad internacional, contradicciones que no van a generar confianza, por ejemplo, en las inversiones que se puedan generar en el sector de la nieve, porque no sabemos si va a haber unión de estaciones, si se va a seguir apostando por la reforma y modernización de las estaciones. Hay también en su Gobierno, y así se está pulsando por amplios sectores de la sociedad, exceso de celo político. Yo, que le conozco, y usted se plantea siempre gobernar solo para una parte, que es la izquierda, que llama usted aragonesa, los reveses judiciales han puesto de manifiesto que a veces hay que pensar en global actuando en local, pero pensando en global en toda la sociedad. Y algunos anuncios que ha hecho de asignaturas como la memoria democrática, bueno, tendrá que explicárnoslo y cómo encajamos eso en el currículum de los estudiantes aragoneses. A veces, yo que le conozco bien, no entiendo por qué un proyecto que usted se define como aragonés, defensor de la identidad, de la cultura y de la historia, un proyecto como el proyecto de Aragón, Reino y Corona, lo sustituimos ahora por un proyecto como Aragón y Cataluña. Ponga todos los territorios de la Corona y no nos centremos solo en eso, porque yo creo que era un proyecto bien diseñado para poner en valor, porque precisamente en ese Cataluña hay separatistas que tergiversan nuestra historia y que quieren anexionarse territorialmente, conceptualmente a Aragón. También, aunque usted no lo crea, los que escuchamos y oímos a esa parte de sociedad civil, con este proyecto de ley, no me voy a referir mucho porque se ha debatido suficientemente, sin tener la imagen final de cuál va a ser la acción política económica del Gobierno en el 2016, es una novela por entregas. Primero, la ley de medidas fiscales. Segundo, el techo de gasto. Tercero, vendrá el presupuesto. Pero la foto final de la política económica y de la política social del Gobierno de Aragón no la tenemos. No la tenemos y por eso amplios sectores de la economía aragonesa quieren ver esa foto. No son los sectores que especulan, señor Lambán. Hay otros sectores que en la economía aragonesa que se ganan la vida en el marco que marca la Constitución de libertad de empresa, en el marco de una economía de mercado. Y por último, pues hombre, sí que hay cierta subordinación. Puede más un decálogo que el programa del Partido Socialista, señor Lambán. Puede más un decálogo que el programa socialista. Y eso no lo dice este portavoz ni los representantes. Es un vox populi en la sociedad. Esto no ha hecho más que empezar.
a nosotros nos va a tener siempre como nos ha tenido ya en la primera, para muestra un botón, en ese proyecto de refinanciación de Plaza, para hacer de Plaza un proyecto estratégico. Si trae proyectos que estén pensados para todos los aragoneses, siempre nos va a tener allí. Ahora, con proyectos sectarios, parciales, que generen desconfianza, pues también nos debemos a la población y, como le he dicho, no es lo que piensa el Partido Aragonés, sino un amplio sector de la población que ve desconfianza, incertidumbre y mucha debilidad en este Gobierno. Gracias, señor diputado. El señor presidente tiene la palabra. Señor Aliaga, es evidente que un Gobierno no puede contentar a todos, tiene que priorizar, y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Y para nosotros la prioridad es ofrecer seguridad, ofrecer certidumbre a las clases medias y bajas, a las que el Gobierno del Partido Popular y de usted recortó derechos a mansalva, derechos que nosotros en este momento queremos devolverles, reconstruyendo una red de protección social que ustedes desgajaron y desgarraron de arriba abajo en su paso por el Gobierno en los últimos 4 años. Afianzar esa seguridad, convertir los derechos en derechos y no en medidas glaciales del Gobierno es nuestra absoluta prioridad. En cuanto al tejido productivo, a la confianza del tejido productivo, señor Aliaga, sé que tenemos que ganarla, sé que tenemos esa asignatura pendiente, pero sé también que tenemos la tarea bastante fácil porque autónomos, pymes, empresarios en general saben que a peor no pueden ir porque ustedes los dejaron absolutamente en la estacada. El índice de confianza empresarial, por hablarle de datos que a mí tampoco me ofrecen mucha confianza, el índice de confianza empresarial armonizado habla de que en enero de este año era de 125 en Aragón. El índice de confianza empresarial en diciembre es de 132. Es decir, que a pesar de la debilidad del Gobierno y a pesar de la falta de confianza, al menos los empresarios confían más en este Gobierno que en el que usted era consejero de Economía e Industria, perpetuo casi, por cierto. En política de atracción de empresas, señor Aliaga, lo que hay que hacer es buenos servicios, activar la logística, ofrecer suelo de calidad, pero tampoco saque usted mucho pecho y presuma de proyectos estratégicos y de atraer empresas a Aragón, porque hay un caso absolutamente clamoroso que demuestra hasta qué punto fracasaron ustedes también en eso. Me estoy refiriendo a Amazon. Ustedes hicieron una política para atraer empresas desde Cataluña, aprovechando la pretendida inestabilidad política de Cataluña. Y lo que ocurrió es que Amazon, que quiso instalarse aquí, tuvo que acabar en Cataluña, justo en el lugar donde tanta inestabilidad política y donde tanta propaganda negativa hacen ustedes desde un anticatalanismo propio del siglo XIX. Señor Aliaga, habla usted de que hasta que no tengamos un presupuesto no tendrán los aragoneses una foto fija de cuál es nuestra política. Pues bien, en el primer ejercicio del Gobierno anterior, esa foto fija no la tuvieron hasta febrero del año siguiente. O sea que fíjese usted si tenemos tiempo todavía para establecer la foto fija de nuestra política económica. En cuanto a la memoria democrática, no entiendo el repelús que le tienen ustedes a hablar de lo que ha pasado en este país en los últimos 70 o 80 años. No entiendo por qué les gusta hablar tanto de el conde Ramón Berenguer IV, de Petronila y de la historia de hace 1000 años. ¿Por qué no hablamos de la historia reciente, señor Aliaga? ¿Y por qué no hacemos cosas que no se hayan hecho ya? La exposición que hicieron ustedes de Fernando II de Aragón era una repetición empeorada de otra que hizo las Cortes sobre Fernando II de Aragón en el año 2006. Y las que querían hacer a continuación eran repeticiones de otras que se hicieron hace bastantes años, que eran Aragón, Reino y Corona. Lo que pasa es que ustedes son incapaces de pasar de doña Petronila, de Ramón Berenguer IV y del fuero del Sobrarbe. Y nosotros pensamos, señor Aliaga, que la historia hay que explicarla en los colegios empezando al revés. En vez de empezar por doña Petronila, ¿por qué no empezamos por explicar en los colegios la transición democrática, la llegada a la democracia de este país? ¿Por qué no hacemos como los franceses? ¿Por qué no hacemos como los alemanes? Ellos no hablan de Carlomagno ni de Sigfrido, hablan de qué pasó en Francia, qué pasó en Alemania en los años 40 y de esa forma han hecho país, han hecho cuerpo de país. ¿Por qué no hablamos nosotros de la transición democrática? ¿Por qué no asentamos esos valores? ¿Y por qué no hablamos también del franquismo y de la Segunda República, haciendo por fin un relato común? Lo que pasa es que ustedes dan la impresión de que siguen teniendo mala conciencia cuando se habla de esas etapas de nuestra historia, pero ese es un problema que tienen ustedes, no nosotros ni la sociedad aragonesa.
Gracias, señor presidente. Pasaríamos al siguiente punto del orden.